Vamos a charlar un poco de lo que es la coyuntura económica y qué perspectivas tenemos con el señor Claudio Suchovicki, Fuerte una el aplauso. eminencia. Fuerte el aplauso ahí, por favor, van aplausos. Claudio Suchovicki es economista y analista financiero. Y bueno, lo escuchamos mucho en televisión hablando de lo que es la coyuntura económica, lo que nos toca vivir, que es lo que más nos interesa, tanto la macro como la micro. Y a nosotros nos interesa mucho porque, bueno, estamos en una situación de precios de los commodities que están en baja, como hablamos el sábado pasado, están bajando desde diciembre. Entonces, bueno, lo consultamos a Claudio para ver cómo le parece que nos va a ir este año. Buen día, Claudio, ¿cómo estás? Ana Muratur y Nanette Giovanelli te saludan. Qué lindo saludarlas, pero quizás es mejor hablar de música, ¿no? Sí. Vamos con la conga. Mejor de música antes que de economía. A ver, te voy a hacer una pregunta, Claudio, bienvenido. Decime, ¿qué música elegís? ¿Cuál es tu banda favorita? ¿Qué tipo de bailes practicás? Te llevo para cualquier lado. Sí, no, raro, no soy experto ni nada, así que obviamente escucho de todo, pero si me das a elegir y estoy manejando, baladas, ¿no? ¿Baladas te gusta? Es un romántico. Qué romántico. Es un romántico. Que vuelvan los lentos. ¿Cómo va, Claudio? Por suerte, lo importante es familia y esas cosas bien, y después sufriendo como cada uno de los habitantes del mundo el día a día, pero bueno, nada, no será ni la primera ni la última vez que nos vamos a tener que adaptar a los cambios bruscos, ¿no? Tal cual. ¿Y qué perspectivas tenemos de acá? Yo no sé si de acá a fin de año, de acá a unos mañana, meses. a Claro. mañana diría yo. Porque la verdad es que Sí, arrancamos... porque Sí. hablábamos ayer a las 7 de la tarde, quizás el tema hubiese sido otro. ¿Se me escucha bien ahí? Sí, perfecto. ¿Vos escuchás bien? Sí, perfecto. Que a las 3 de la tarde de ayer, 7 de la tarde de ayer, hubiésemos hablado de otras cosas y hoy obviamente la conflictividad política vuelve a subir el tono. Te tendría que decir que la macro se va ordenando y mucho mejor de lo esperado en términos de hace cuánto no escuchan hablar del ELIC. Sí. Es verdad. La verdad es que el Estado fue recomponiendo reservas, la brecha cambiaria ya es mucho más tolerable. Si yo hago dólar importación más impuesto país, me da muy parecido a lo que vale el dólar MEP, con lo cual creo que tarde o temprano falta poco para que esos precios se terminen levantando y termines levantando restricciones. Se licuó gran parte de esa deuda en pesos, el Estado dejó de emitir, no tiene déficit fiscal, no está tomando plata en el mercado. Antes se llevaba casi toda la plata que había, se la llevaba el Estado. Ahora los bancos te tienen que llamar para ofrecerte dinero porque el Estado no les toma más. Bueno, macroeconómicamente, por licuación, porque esto es, todo lo que hace el Estado ajusta por inflación, IVA. No es lo mismo cobrar retenciones sobre un dólar de 3.50 que sobre un dólar de 800, no es lo mismo cobrar impuesto país sobre un dólar. Bueno, todo ese ajuste hace de que el que esté pagando el pato, el que lleva el ajuste real, y es el consumidor. Sí. Porque en el fondo tu plata, mi plata, la de los oyentes, vale menos de lo que valía antes. Con lo cual, se está ordenando mucho la macro y está ajustando la micro. Y ahí en la micro va a depender de cada uno de los sectores. Hay sectores que dependen más del exterior que del consumo interno, con lo cual quizás tengan un mejor pasar, y los que dependen del consumo interno, bueno, ya no tenés gente sacándose pesos de encima para salir a consumir cualquier cosa, para sacarse los pesos. ¿Cuánto va a ir? Y el último punto... Sí. Perdón. No, perdón. No, dale, termina con el concepto. No, y te decía, y el otro punto que vos decías en la introducción como pregunta, hay un contexto internacional muy favorable para la macro, no tanto para la micro. ¿Por qué? Al no subir las tasas de interés en el mundo, no hay muchas alternativas de inversión y los emergentes recibieron un flujo de dinero fenomenal. Gran parte de la recuperación de los bonos o de las acciones argentinas no es solo Argentina. Si vos mirás lo que subieron todas las bolsas del mundo y de la región por ese contexto de falta de alternativa de inversión. Y después,
La recesión en China, que es la primera vez que yo la veo desde que sigo la economía, hace que las materias primas caigan mucho, eso los afecta a ustedes, bajaron mucho desde diciembre, Sí. pero lo que nosotros importamos bajó muchísimo más. Entonces, como nosotros tenemos déficit comercial con China, importamos más cosas de las que exportamos, lo que importamos vale mucho menos y lo que exportamos vale menos. Entonces, en ese contexto, sufre la micro porque ustedes tienen mucho, el precio vale menos, pero no tanto la macro. Por eso me parece que hay este divorcio del que estamos viviendo entre la macro y la micro. Perdón lo extenso. No, está bien. Ahora, esto, y es una pregunta, ¿no?, que también se va haciendo la gente, esto conduce en la diaria, ¿no?, en la que nos importa a la mayoría, digamos, de los argentinos como consumidores, que en realidad somos todos. Esto lleva a una tendencia de equilibrio en cuanto justamente a lo que gano y a lo que voy a gastar, o cada vez la brecha se me va haciendo más grande. Yo creo que es temporal. A ver, si la micro no funciona, la macro tarde o temprano se desestabiliza por falta de recaudación. Si la macro no funciona y está explotada, la micro tarde o temprano no funciona, como nos pasó en los últimos 4 años, porque finalmente se terminan apropiando vía impuestos o vía emisión monetaria de tu poder adquisitivo. Con lo cual, necesitabas ordenar la macro, sí, pero en algún momento ya no vas a poder licuar más. Con lo cual vas a necesitar, como por ejemplo pasó la última semana, decir, bueno, a los planes le doy 70.000 pesos en forma directa, tengo que aumentar a los jubilados, y eso tarde o temprano va a recomponer un poquito. Pero bueno, eso va a depender de que ya no es de la economía, es otro tipo de discusión, política, que es que la población le crea, que vos creas que este modelo es sustentable. Es lo que hablamos si siempre, vos le crees, la confianza. Perdón. Sí, si vos le crees, el campo le cree, por ejemplo, bueno, vas a liquidar, vas a reinvertir, vas a decir, bueno, yo creo que ahora los fertilizantes deberían bajar, yo creo que muchas de las cosas que fueron insumo mío deberían bajar a riesgo, aunque el precio de venta sea menor, etcétera. Si le crees. Si vos crees que, por ejemplo, pasaba el año pasado, de soja 1 viene soja 2, soja 3, soja 4, ¿sabés qué espero? Porque después va a venir el soja 5, entonces no liquido. Bueno, y ahí empieza una discusión. Si yo como inversor no le creo al gobierno y empiezo a comprar dólares y refugiarme en dólares, bueno, sube el dólar y eso genera inflación, bueno, todo lo que ya vivimos todo el tiempo. Claro. Entonces, hasta ahora se logró el primer paso vía un ajuste de licuación. Ahora necesitas algo más, que es que vos creas que esto es sostenible en el tiempo, y ahí necesitas mucho al sector privado. El sector privado tiene que ocupar el espacio que va a dejar el sector público. Estamos en presencia de un gobierno que no cree en el sector público como eje de desarrollo. Sí. Entonces lo tiene que ocupar el sector privado. Para eso tiene que invertir, y para invertir tiene que creer. Claro, bueno, y de eso se trata ahora, ¿no? Claro, es el círculo de confianza. Tal cual. Y también otra cosa que se habla siempre es esto de la estabilidad, o digamos la confianza en la parte, digamos, en la parte jurídica, ¿no? Que para atraer inversores, no solo internos, sino también de afuera, vos necesitás que haya por lo menos una confianza en la parte jurídica, que sabés que las leyes digamos, no te va a cambiar las leyes del juego, ¿no? Sí, tal cual, que son... Eso cambió para bien en la Argentina. Cuando vos ves los movimientos de Cancillería, con qué países hablás, eso me parece que generó confianza, el término de decir, bueno, estamos en algo que cree en la actividad privada, que respeta la actividad privada y que respeta la propiedad privada por sobre todas las cosas. Entonces, bueno, creo que desde ese punto de vista hay un avance. Claro. Ahora, el punto, por eso te decía que cambia lo político, porque esto se tiene que sostener en el tiempo, y si nos peleamos todo el tiempo entre todos es más difícil. Claro, sí, la verdad que hay bastante, bueno, con esto de la ley ómnibus, que no se aprobó, que hay que retroceder, que bueno, yo lo que te quería preguntar, ayer se reunió la mesa de enlace con Diana Mondino, y Diana Mondino volvió a prometer este esquema de volver a retenciones cero en 7 años, o sea, gradualmente, un plan gradual hasta 7 años, que lo quiso instaurar Macri, pero que al final no pudo hacerlo porque la crisis lo superó.
¿Vos ves mejor este panorama? ¿Cómo ves? ¿Ves que este gobierno lo va a poder hacer? Es que no podemos hablar a 10 minutos, difícil a 7 años, pero lo encararon mejor, si querés, desde el punto de vista de que, ¿por qué tuvieron que subir retenciones? ¿Por qué no pudieron cumplir el plan de bajar ingresos brutos? Había un acuerdo fiscal con los gobernadores y que la retención iba a bajar paulatinamente, que de hecho empezó a bajar paulatinamente. Hasta que un día el déficit fiscal no daba para más, no tenían dónde sacar, y aunque les dolía y no era ideológicamente lo que querían, lo terminaron haciendo. Muchas veces nosotros en la vida nos pasa lo mismo, que terminamos haciendo cosas que no queríamos. Ahora, en la medida que vos veas que no hay déficit fiscal, bueno, pueden bajar impuestos. Entonces, sí lo veo probable. Ahora, si en 2 años, 3 años, otra vez empezamos que la provincia, que necesitas, y aflojan, y vos vas a mirar, esto es como cuando, no sé, estás en familia y vos ves que alguien gastó de más y hay que pagar la tarjeta de crédito y empiezan quién pone, y vos estás en la mesa y decís, te metes debajo de la mesa, no sabés qué hacer, porque sabés que a alguien le va a tocar poner esa diferencia. Claro. Ejemplo que no me salió bien, pero bueno, creo que entendí. A nadie le sale bien. A nadie, en la teoría O sea que cuando llega el resumen todo el mundo se esconde. Justamente con respecto a eso, vi que vas a estar formando parte de los paneles en Expo Agro, vas a estar allí conversando y por supuesto dando tu punto de vista, que es muy interesante, la verdad, siempre se llenan las salas en la Expo. Sí, bueno, ojalá. Me encanta, aprendo más que doy, y se ve que los que me invitaron no consiguieron a otro y ay, por favor. Aproveché y subí. No, pero está bueno. Sí, es un lugar de a nosotros, muchos de nosotros, a mí, no hablo de terceros, a mí, a veces te falta economía real. Y cuando vas a estos lugares y hablas en primera persona con los que invierten en serio, con las que ponen el riesgo en serio, porque hablar no es tan difícil, pero de repente los que ponen los que se juegan la piel, como dice Nassim Taleb, es bueno sentarte ahí y escuchar, la temperatura. Porque lo que dicen los libros no necesariamente es lo que pasa en la vida real, ¿no? Ahora, viendo al sector agropecuario, que uno habla siempre por el tema de la liquidación, cuándo van a liquidar, a ver si va a entrar la plata. Ahora yo estoy viendo que no solamente por el tema de los precios, sino que también por una cuestión climatológica se están retrayendo los números. Ya no tenemos una cosecha mega récord, sino que ahora se habla de una cosecha buena. No estamos tampoco tirando manteca al techo, y eso va obviamente a repercutir cuando comience la liquidación de exportaciones a menos dinero. O sea, va a entrar mucho menos de lo que se espera. ¿Sí nos escuchás? 80. Sí, perdón. Está entrando alguien al auto, pobre, nosotros estamos cortando. No, todo, ya está. Todo la bien. pregunta que te quiero hacer es si el sector industrial argentino puede llegar a salvar o equilibrar, llegado el momento de que la liquidación de exportaciones del agro no sea suficiente, o vamos a tener que seguir dependiendo de los créditos. A ver, en principio vamos por 2 partes. La balanza comercial, donde necesitas los dólares, tiene 2 caras. La exportación, que era lo que vos decías, que tiene que ver con cantidad y precio. La cantidad mejoró abruptamente con respecto a la sequía del año pasado. No es una cosecha promedio, parece, por lo que leo, no es buenísima, no es tan mala, es promedio. No mucho más que eso. Sí. Entonces, vos ya sabés que vas a contar con una balanza comercial que va a tener un ingreso promedio. Sumale la industria del conocimiento, que a este tipo de cambio ya está exportando el doble de lo que exportaba. Sumale minería, que antes lo tenías perdido y ahora tenés un incremento importante ahí. Vos podés decir las exportaciones, de hecho ya enero conocés los datos, subieron un 9,4%, etcétera, por cantidad y por precio. Pero después tenés la otra parte de la balanza comercial, que son las importaciones. Y ahí yo creo que van a ser mucho menos. ¿Por qué? Gran parte de la importación estaba dada por especulación. ¿Qué significa? Muchos compraban, mucha gente hasta consumía, no porque quería un producto, sino porque compraba brecha cambiaria. O sea, autos, veías aviones, yates, muchos decidían importar más de lo que, porque era una manera de comprar dólar oficial. Claro. Al transparentar el tipo de cambio, esa importación se te va a caer. Van a importar los que realmente necesitan importar. Muchos importaban para estoquearse y no vender, había restricción de oferta.
vos veías gente que importaba, conseguía importar y después vos ibas a comprarle, no te vendo. ¿Y por qué? Porque no lo voy a poder reponer. Con lo cual hay una economía sobreestoqueada. Entonces yo creo que por caída de importaciones y porque las exportaciones van a ser mejor que el año pasado, vas a tener una balanza comercial positiva. Y eso es lo que le dio tranquilidad al tipo de cambio, si querés. Saber que el flujo, de hecho enero y febrero tuviste balanza comercial bastante positiva. Entonces, desde ese punto de vista creo que vas a ser dependiente, como siempre, pero no vas a ser tan dependiente no por una buena noticia, sino porque la propia recesión económica hace que las importaciones caigan más que lo que puede caer una exportación. Claro, claro. Bueno, la verdad interesantísimo, nos da un panorama, yo creo que bastante positivo, bastante optimista de la cosa, si bien hace apenas 2 meses que estamos con un nuevo gobierno, la verdad es que tuvimos un enero y febrero bastante movidito. Así que, bueno, con la esperanza de que esto mejore y que como vos decís, viste, en algún momento esto baje a la micro, porque hasta ahora, cuando uno va al supermercado, la verdad es que o cuando pagas impuestos o tenés que pagar tus gastos fijos... la inflación no es del 20, sino del 400 a veces por ciento cuando uno va a comprar, ¿no? Es un tema muy interesante ese, porque un minuto más, porque las inflaciones también se están dando por capa. Por ejemplo, diciembre, la inflación del 25 y enero del 20, se dio mucho más en alimento y no en servicio. Fue una inflación mucho más grave para las clases bajas, porque las clases bajas el 80% de su consumo es alimento. Para vos, para mí, para la mayoría de los que nos están escuchando, las clases medias, el 80% de su consumo es de servicio. Y eso lo vamos a pagar ahora. Por eso dicen que los peores meses van a ser marzo, abril y principio de mayo. Porque alimento, estos 3 semanas de febrero, corrió al 9%, muy por debajo. Pero servicios al 400%, como decías vos. Entonces, ahora vas a tener una inflación más de clase media que comprime más otro tipo de consumo, porque vos vas a decir, me vino el impuesto inmobiliario, y quizás no vayas a comer afuera, con lo cual el que termine pagando el PAT, todo esto es que no vas a ir es el restaurante donde ibas a comer afuera. Claro. Ahí se está sintiendo totalmente de acuerdo. Bueno, que ahí empieza a bajar también el laburo para la clase obrera. Entonces empiezan a perder puestos de trabajo porque el restaurante que no puede bancar tampoco los impuestos y no tiene gente que va a consumir, no puede seguir sosteniendo a los empleados. Entonces es una cadena de derrame también peligroso, ¿no? El tema pero bueno, nada, vamos a ponerle un poco de esperanza, como siempre hacemos los argentinos, lo que nos sobra es esperanza, querido. Y además también apostar a que estas peleas políticas no sigan subiendo de tono, porque lo que nos falta también es que a todo esto se sume la falta de combustibles, la falta de divisas, la falta de paz social también, ¿no? Porque estamos ahí, como la mecha, viste, está tentada. Está corta, ¿no? Sí, está corta. Tal cual. Bueno, Claudio, te agradecemos muchísimo, la verdad que es un placer siempre hablar con vos y que nos bajes la economía al llano, digamos, ¿no? Para el caminante, para el consumidor, como siempre decimos, y para los productores que nos escuchan nosotros. Así que sabemos que el fin de semana querés descansar, así que te agradecemos más que nada esta comunicación que tuviste con nosotras. Al contrario, beso enorme y gracias por la confianza. Gracias. Claudio Suchovicki, que va a estar presente en Expo Agro, dando charlas, así que vean el programa que está ahí en la página de la Expo.